Podemos considerar las funciones en un dominio menor que el dominio natural, pero no mayor. Así, cualquier dominio tiene que estar contenido en el natural. Ejemplo 1. Sea g de x igual a x al cuadrado más 2x menos 6. Con x en el intervalo cerrado menos 2, 3. Lo único que tenemos que verificar es que el intervalo esté contenido en el dominio de la función. Como la función g es una función polinomial, entonces el dominio natural de la función g son todos los reales. Pero sabemos que el intervalo menos 2, 3 efectivamente está contenido en los reales, entonces podemos trabajar en dicho intervalo. Ejemplo 2. F de x igual a x cuadrada más 3x más 2 si x está en el intervalo cerrado menos 1, 2. Y raíz cuadrada de x más 8 si x está en el intervalo abierto 2, 5. Vamos a ver si f de x corresponde a la regla de correspondencia de una función. Para eso observamos que los intervalos, el único punto donde puede haber problemas es en el 2, pero con esta regla de correspondencia el 2 está en el intervalo y con esta regla de correspondencia el 2 no está en el intervalo. Por lo tanto, f de x es una función. Ahora tenemos que ver si cada regla de correspondencia está contenido en su dominio natural. La primera es una función polinomial, su dominio son todos los reales y el intervalo menos 1, 2 está contenido en él. Tenemos que ver el dominio de la segunda función. Para eso necesitamos que x más 8 sea mayor o igual que 0. Es decir, que la x tiene que ser mayor o igual que menos 8. Entonces, el dominio natural de la segunda es el intervalo menos 8, infinito. Pero el intervalo 2,5 efectivamente está contenido en este intervalo. Por lo tanto, f está bien definida. ¿Cuál es el dominio de la función f mayúscula? Bueno, pues es la unión de los dos intervalos. Entonces, el dominio de la función f mayúscula va a ser el intervalo cerrado menos 1,2 unión el intervalo abierto 2,5. Y esto a su vez es igual al intervalo cerrado en menos 1 abierto en 5. Veamos ahora una observación. Al expresar una función mediante una fórmula, la letra utilizada generalmente no tiene importancia. Así, si nosotros tenemos que f de x es igual a x al cubo menos 2x cuadrada más 5, es idéntica a la función f de t igual a t al cubo menos 2t al cuadrado más 5. La diferencia es solo de notación. Veamos ahora unos ejemplos de funciones. El volumen de una esfera de radio R es el volumen que depende del radio, va a ser igual a 4/3 de pi por r al cubo. Ejemplo 2. La hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden n y n más 3 es h, que va a depender de n, igual a la raíz cuadrada de n al cuadrado más n más 3 al cuadrado. 3. La ecuación que describe la caída libre es d de t, que es igual a 1/2 de g por t al cuadrado, donde d es la distancia recorrida en el tiempo t,
G es la gravedad y T es el tiempo. Veamos ahora cuando dos funciones son iguales. Decimos que dos funciones f y g son iguales si cumplen las siguientes dos condiciones. La primera es que deben de tener el mismo dominio. Y la segunda, tienen la misma regla de correspondencia. Es decir, f de x es igual a g de x para toda x que esté en el dominio. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Determinar si las funciones f y g son iguales. Si f de x es igual a x y el dominio de la f es el intervalo 0 infinito cerrado en 0, y g de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado y el dominio de la g es el intervalo cerrado en 0, infinita. Como observamos, las dos funciones tienen el mismo dominio. Entonces, lo único que tenemos que verificar es si tienen la misma regla de correspondencia. Vamos a ver entonces, g de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Pero sabemos que esto es igual al valor absoluto de x. Como la x está en el intervalo cerrado en 0, infinito, eso quiere decir que la x es mayor o igual que 0. Entonces, este valor absoluto es igual a x. Así tenemos que g de x es igual a x. Es decir, las dos funciones tienen el mismo dominio y la misma regla de correspondencia. Vamos a ver una observación respecto a este ejemplo. Para x menores que 0, la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x, pero como la x en este caso es negativa, esto es igual a menos x. Recuerden que siempre que tenemos raíz cuadrada nos referimos a la raíz cuadrada no negativa. Así, por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, esto va a ser igual a menos 3, es decir, que esto es igual a 3. Otra observación que tenemos es que si hubiéramos tomado f de x igual a x con su dominio natural, es decir, con el dominio de f, que son todos los reales, entonces, aunque la regla de correspondencia de f no cambió, tenemos que f y g no son iguales ya que sus dominios no lo son. Ejemplo 2. Determinar si las funciones f y g son iguales. Si f de x es igual a x menos 2 que multiplica x más 2 entre x menos 2. Y el dominio de la f entonces son los reales menos el 2. G de x es igual a x más 2 y el dominio de la g son todos los reales. Como los dominios de las funciones son distintos, entonces las funciones son distintas. Es decir, f de x es distinto a g de x. Sin embargo, si restringiéramos el dominio de la g y fueran los reales menos el 2, entonces tenemos que x menos 2 por x más 2 entre x menos 2, si la x es distinta de 2, esto es igual a x más 2. Entonces, si restringimos el dominio de la g, las dos funciones serían iguales. Pues recuerden que cuando tenemos dos funciones y queremos ver si son iguales, es muy importante analizar los dominios de esas funciones.